¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? Con Mauro Sánchez de MyTufis. Quiero darles la bienvenida a mi primer video en donde voy a explicar un montón de cosas referente a cómo montar la tela en nuestro bastidor. Ya si ustedes quieren revisar aquí en mi canal, en los shorts, he venido montando, digamos que los resultados de los tapetes que he realizado. Llevo más o menos unos 2 años, 4 meses realizando tapetes en el mundo del tufting y la verdad pues he tenido muy buenos resultados y quiero empezar a compartir como toda esa experiencia con ustedes en cuanto a fabricación de tufting, a ventas, materiales, es decir, un montón de cosas referentes al mundo del tufting. Entonces quiero que me acompañen y en el primer video que voy a realizar el día de hoy va a ser respecto a montar la tela en el bastidor. Como pueden observar en este caso, yo ya tengo mi bastidor completamente armado. Respecto al bastidor, más adelante les voy a mostrar un video de cómo fabricarlo, qué materiales se necesitan, pero por el momento les voy a explicar algo que es fundamental en el mundo del tufting y es cómo montar la tela en el bastidor. Puede parecer algo muy sencillo, puede parecer algo muy fácil, de cierta manera lo es, pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos que son fundamentales. ¿Por qué? Si la tela no se llega a montar bien, vamos a tener mucho problema al momento de pasar la máquina. Puede que la máquina, la pistola se nos cambie de carril, puede que la tela esté supremamente floja y eso sea muy incómodo de trabajar y no haya cierta fluidez. Es decir, y pueden pasar un montón de cosas, incluso se nos puede romper hasta la tela. Obviamente hay que tener en cuenta una muy buena tela. Pero digamos que en este caso ya tengo mi bastidor, en este caso es un bastidor de 1,10 m, es un bastidor relativamente pequeño. Yo he realizado diseños generalmente desde 75 centímetros en adelante, máximo realizo diseños hasta el metro. ¿Por qué? Digamos que en dado caso si yo necesitara realizar un diseño de 2 metros, pues tendría que fabricar un nuevo bastidor. Entonces en este caso yo tengo 2 bastidores, el primero es este y el otro es uno que tengo por allá atrás, no sé si lo alcancen a ver. Este es de 1,10 m y el bastidor que tengo en la parte de atrás es de 1,20 m. Es decir, que son más o menos la misma, varían un poquito. Digamos que en este bastidor ya lo tengo desde hace aproximadamente año y medio, un poco más de año y medio. Si se dan cuenta, algunas puntillitas ya están como torciditas, porque pues obviamente por la tensión, por el paso de la máquina y todo eso, pues se empiezan a torcer un poquitico, pero pues después eso lo vamos ajustando. Digamos que no me ha traído ningún problema, ningún inconveniente en ese tipo de aspectos, pero bueno, en dado caso, si yo siento que ya se está aflojando mucho ciertas zonas, pues lo único que hace es uno reemplazar la puntilla. ¿Qué vamos a necesitar en esta ocasión para poder montar nuestra tela al bastidor? Vamos a necesitar ciertos materiales que se los voy a explicar a continuación. Lo primero, pues obviamente vamos a necesitar un bastidor. El bastidor ustedes lo pueden mandar a hacer, ustedes lo pueden comprar, según entiendo, creo que por Amazon lo pueden conseguir, o incluso que en mi caso lo pueden hacer ustedes mismos. Es supremamente sencillo, compran los materiales directamente en esas tiendas de construcción en donde pueden comprar absolutamente todos los materiales. Creo yo incluso que sale hasta más económico. Y pues obviamente ustedes van a adquirir más experiencia y van a aprender muchísimo más. Entonces digamos que en este caso voy a necesitar mi bastidor, voy a necesitar por supuesto la tela. Respecto a la tela, más adelante voy a hablar de prácticamente todos los tipos de tela que se utilizan. Yo obviamente me encuentro en Colombia, entonces digamos que la famosa tela monje acá en Colombia es un poco más compleja de conseguir, pero pues digamos que tenemos esa habilidad que somos supremamente recursivos, entonces pues recurrimos a un montón de materiales que nos pueden funcionar para el mundo del tufting. Entonces digamos que ya necesitamos nuestra tela, en este caso necesitamos unos guantes, fundamental utilizar los guantes por protección. Resulta que digamos en este bastidor yo tengo montada unas puntillas que son sin cabeza, con cabeza, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de poner la tela va a ser un poquitico más incómodo porque esta tela, por ejemplo, es un poco más cerrada, entonces toca presionar mucho más la tela para que pueda quedar bien en el bastidor. Pero ¿por qué lo utilicé con cabeza? Porque resulta que las puntillas suelen lastimar bastante, las que son completamente puntudas, esta no. Entonces en este caso creo que digamos que arriesgue un poquito más esa comodidad, pero digamos que protege mucho más. Entonces en este caso va a necesitar unos guantes. Yo he usado unos guantes que se consiguen en esas tiendas de construcción que son supremamente delgaditos, que es como un caucho,
no lo recomiendo porque se tienden a desgastar muy fácil. En este caso voy a utilizar estos super guantes de construcción que también son supremamente buenos. Es como cuero, vean, es como un cuero. Y son guantes que me van a proteger mucho. Ya me ha pasado y por experiencia utilicen los guantes porque me ha pasado un montón de veces que se corta uno, se pincha uno, hay veces metiendo la tela, de pronto se te mete la puntilla como entre la uña y eso duele un montón, entonces sí recomendable utilicen los guantes. Ahora bien, necesitamos pues nuestra prensa, en dado caso, dependiendo del bastidor que ustedes tengan. Digamos, en este caso, yo utilizo un bastidor que es movible, por decirlo así. Como es un bastidor que no es tan grande, yo lo puedo acomodar en diferentes zonas en la casa, en el apartamento, y después al terminar mi trabajo lo puedo guardar y listo, supremamente sencillo. Entonces, hay unos bastidores que he visto que los construyen y ya los dejan en un punto fijo, que son bastidores, por ejemplo, de 2 metros, 3 metros, que vienen con sus patas y sus bases, pero en este caso a mí me gusta utilizar bastidores relativamente pequeños y que no tengan, decir, que no me cueste tanto moverlos y trasladarlos de lugar, ¿no? Entonces, bastidor, tela, guantes, una prensa, en dado caso, si lo van a poner de pronto en un mesón, en una mesa o si lo van a acomodar en algún lugar en específico, y en dado caso vamos a necesitar unas tijeras, ¿listo? Para cortar nuestra tela. Entonces, importante, allá tenemos nuestros materiales, así que ya estamos listos para arrancar. Así que nos fuimos, muchachos. Bueno, lo primero que voy a hacer, pues obviamente buscar el espacio en donde voy a poner mi bastidor, voy a poner el bastidor, lo voy a asegurar con las prensas y de esa manera pues ya me va a quedar completamente fijo. Bueno, entonces digamos que yo tengo 4 prensas, tengo varias prensas, entonces ya las prensas están puestas en el respectivo bastidor. Ahora lo que voy a hacer es utilizar mis guantes, voy a poner mis guantecitos de esta manera, aquí está, ahí está, son unos guantes supremamente resistentes, son muy buenos, entonces en ese caso como que voy a estar más tranquilo y sé que no me voy a pringar, que no me voy a chuzar, porque créanme que la experiencia es bastante incómoda. ¿Listo? En este caso ya tenemos aquí nuestra tela. Como les decía, más adelante les voy a explicar todo lo referente a las telas que se utilizan en el tufting. Para eso vamos a hacer un video explicando, mejor dicho, todo lo referente a las telas, porque me ha pasado mucho que me preguntan sobre qué tipo de tela en específico utilizas tú. Y yo utilizo muchas telas, o sea, trato de tener plan A, plan B, plan C, porque hay veces los proveedores no tienen esa tela, entonces me toca ir a rebuscar y mirar otras opciones para poder seguir trabajando en el tufting. Resulta que hay unas telas que las descontinúan, hay otras telas que son muy costosas, hay otras telas que de pronto son relativamente buenas, pero si hace ciertos trazos con la máquina se pueden romper muy fácil. Entonces como que el objetivo es poderles hacer un video en donde les explique y les muestre todos los diferentes tipos de telas que hasta el momento yo he usado. He usado aproximadamente unos 10 tipos de tela que algunas 10 de 10, otras 5 de 10 y otras definitivamente para nada funcionan. Esta es una tela que es 10 de 10. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso después lo explicaré el momento de trabajar con la pistola. Si nuestra pistola se llega a descalibrar o si, digamos, no mantenemos una buena técnica con la pistola, pues se puede correr el riesgo que esa telita se nos rompa muy fácil. Es decir, es extremadamente resistente, pero si no se utiliza una buena técnica y si nuestra pistola no está calibrada al 100%, pues esta telita se nos puede romper. Entonces, digamos, ya tenemos nuestra tela, lo primero que voy a hacer es colgar la tela. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a explicar rápidamente y ahorita les voy a mostrar cómo monto yo la tela. Entonces, lo que hago yo es colgar la tela primero, después la aseguro al lado derecho en este caso. Ahí no hay ninguna ciencia, solo es colgarla, asegurarla, es todo. Y la parte clave va a estar en esta zona, que es donde yo voy a generar una tensión en la tela y por supuesto en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, arranquemos. En este caso, aquí yo compro generalmente la tela por rollos. Aquí tengo esta tela. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, voy a acomodar la telita por acá, voy a subirla, voy a buscar aquí el borde. Exactamente. Si ven que esta tela, esta acá es un poquitico incómoda de poner, pero de esa manera empiezo yo a acomodar mi telita de manera apropiada. Y miren, yo solo voy
colgándola. Lo único que tengo que hacer es colgar la tela. Digamos que yo ya he usado varias veces este rollo, entonces al momento de cortar se genera una pequeña, como que no queda así tan derechita. Pero entonces en este caso, miren lo que yo empiezo a hacer. Entonces aquí lo que hice fue asegurarla desde este punto a este punto y ahora lo que hago es empezarla a presionar. Aquí hay que presionarlo un poquitico más fuerte por lo que yo les decía. Digamos que este bastidor es un bastidor que tiene puntilla con cabeza, con cabeza. ¿Listo? Entonces es un bastidor que digamos que no vas a correr tanto riesgo en lastimarte como los bastidores que tienen puntillas sin cabeza. ¿Listo? Entonces en este caso yo voy presionando. Lo único que voy haciendo acá es presionar. Esta tela es un poquito más cerrada, es una tela que es muy resistente, pero es bien cerradita en ciertos puntos, entonces obviamente como tengo puntilla con cabeza, pues me toca presionar un poquito más. De esta manera aquí voy presionando, ahí está, es muy sencillo y aquí les muestro todo. Listo, entonces de esta forma ya montamos la tela en la parte de arriba. Sencillamente lo único que hicimos fue colgarla, es todo. Obviamente tratemos de mantener una misma medida, eso es súper importante porque si nos queda muy torcida, pues digamos que va a ser más incómodo pasar la máquina. O sea, una tela que no esté colgada de manera uniforme va a ser muy incómodo de trabajar al momento de pasar la pistola, ¿listo? Viene la parte siguiente, que es empezar a generar un poquito de tensión. Es decir, vamos a poner la tela, vamos a encajarla en la parte de acá, pero para eso sí necesito empezar a ejercer cierta presión. ¿Por qué? Porque ya necesito empezar a tensionar la tela para ahorita acá ejercer la máxima tensión y terminar de cerrarlo en la parte de abajo. Entonces, en este caso, digamos que hay personas que utilizan las dos manos, jalan de esta manera. En este caso, pues como tengo el bastidor en una base aquí plana, entonces lo que yo lo que voy a hacer es presionar lo más que pueda hacia la parte de abajo. Esperen, yo encajo un poquitico acá, encajo una o dos puntillitas, aquí ya está. Y aquí lo que voy a hacer es más o menos medir que me quede completamente derecho y lo que hago es presionar bien y lo que hago es aquí ejercer un poquito de presión sobre la puntilla y de esa manera ya prácticamente me queda la tela presionada en este punto. Entonces digamos que ejercí un poquito de presión y ahora lo que voy a empezar a hacer es presionar la tela para que las puntillitas queden completamente bien adheridas. Bueno, en este caso, como ven, ya colgamos la tela en este lado, ya la colgamos acá y lo que hicimos fue presionar la tela y dejarla completamente ajustada. En este caso yo no necesito presionar la tela para nada, es decir, tensionarla me refiero. En este caso, como vieron, necesito es una tensión siempre fuertecita en la parte de abajo para que aquí ya nos empiece a quedar completamente tensionada. Entonces, digamos que una de las claves para poder montar la tela bien en un bastidor sí se necesita fuerza, sí se necesita agarrar la tela, tensionar un poquito. Generalmente al momento de montar la tela en un bastidor nos estaremos demorando, dependiendo de 15 minutos, 20 minutos bien tensionada. Es decir, yo puedo tensionar la tela supremamente fácil, digamos que a lo chambón, por decirlo así. Pero en este caso lo que yo quiero es buscar completa uniformidad para que cuando yo pase la pistola no vaya a tener problemas de zigzagueo de la pistola, que sea muchísimo más cómodo y que la tela quede completamente tensionada como si fuera un tambor. Entonces, digamos que en este caso ya nos quedó arriba presionada y en este caso también. Ahora, en este caso voy a utilizar una sillita y lo que voy a hacer, aquí es donde viene la clave y la parte más importante es fuerza. Y aquí nos toca empezar a agarrar la tela, tensionarla lo que más podamos y encajarla en nuestra puntillita. Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, que la fuerza que vayamos a ejercer, digamos que tiene que ser una fuerza uniforme. O sea, si yo tensiono mucho arriba y aquí no tensiono, pues obviamente la tela me va a empezar a quedar como una especie de zigzag. Entonces yo necesito tratar de lograr que la tela quede completamente derechita. ¿Por qué? Precisamente porque esta tela no tiene esas líneas demarcadas como las tiene la tela monje.
Digamos que en este caso, en Colombia es un poco más difícil de conseguir esa tela y obviamente es una tela que es más costosa. Entonces, en este caso, esta es una tela que es muy buena, pero yo diría que la desventaja de esta tela es que no tiene esas líneas de referencia. Pero pues con experiencia ustedes se van a dar cuenta que la fuerza la van a empezar a ejercer de manera continua. He visto en unos videos que hay personas que utilizan como una especie de martillo de caucho en donde ponen unas puntillitas y esas puntillas como que clavan el martillo y lo que hacen es jalar. También funciona, pero yo siento que siempre lo he hecho con las manos y me funciona completamente bien, entonces creo que no habría ningún problema. Entonces, vamos a colocar vamos a empezar a tensionar nuestra tela de este lado. Entonces, recomendable que nos quede un sobrante. Digamos que la tela que yo compro viene de este tamaño, entonces pues nos va a sobrar un poquito, pero digamos que es una ventaja también porque me ayuda a agarrar muy bien la tela y empezarla a tensionar, ¿vale? Así que acompáñenme. Bueno, digamos que aquí ya quedó nuestra tela montada en ese costado, digamos que esa es la parte como más complicada porque es donde más fuerza necesitamos ejercer y lo que les decía, tener una fuerza, digamos que sea uniforme, o sea, que tratemos de manejar la misma fuerza tanto arriba como aquí en la mitad, como aquí abajo, para que digamos que esta tensión nos quede de manera uniforme. Ahora viene la siguiente parte, que es la última, y es ejercer una presión hacia abajo. En este caso, yo puedo agarrar la tela y tensionarla de esta manera, o digamos que en este caso yo presiono y lo que hago es encajar la tela. Eso es todo. Digamos que esa parte no es tan compleja y poco a poco nuestra tela irá quedando cada vez más tensionada. Todavía falta un poco de tensión, pero nos falta este paso, ¿listo? Así que vamos a poner la tela en la parte de abajo. Acompáñenme. Bueno, en este caso nuestra tela quedó completamente montada. Hay que empezar a realizar unos pequeños ajustes. Entonces lo que yo hago es, digamos que paso la mano por esta zona de tensión y si siento ciertas zonas como un poquito débiles, lo que hago es acomodarlos. ¿Listo? Obviamente voy a trabajar bien la parte central, es decir, mi ilustración, mi diseño que voy a empezar a proyectar, lo voy a colocar bien centrado. Entonces, pues digamos que va a haber una pequeña, si llegan a haber algunas curvitas muy mínimas, pues eso realmente no se va a sentir. A mí lo que me interesa es enfocarme muy bien en la parte del centro, en donde pues aquí se ve esta zona más derechita, van a haber unos pequeñas curvitas en la parte de arriba, en la parte de abajo, pero pues lo que les digo, son cosas normalitas que siempre van a quedar en el proceso. Bueno, entonces yo agarro las tijeras, digamos obviamente yo como compro la tela por rollos, entonces yo aquí lo que hago es cortar esta parte, voy a cortar esta telita de acá, de esta manera, listo, y aquí en este lado pues voy a hacer lo mismo, si quiero, si no pues no hay problema. Lo que hago acá es cortar, vamos a cortarlo más o menos desde acá, y de esta manera aquí ya queda la tela completamente tensionada. Lo que les decía ahorita, ya lo que uno empieza a hacer es de pronto ajustarla mucho más, de pronto presionar un poco más, que llegue hasta el fondo bien de la madera, verificar muy bien ciertas curvitas, ahorita acomodo bien estas partes, pero digamos que acá se siente que quedó bien tensionada. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo es que cuando ustedes toquen la tela, como que golpeen la tela y se sienta como un tambor. Si la tela se siente como un tambor, quiere decir que quedó muy bien tensionada. Entonces, dos puntos que son muy importantes. El primero, el que les estaba mencionando, que quede como un tambor, que al momento de golpear la tela, pues como que rebote, de esa manera queda muy bien tensionada. Y lo segundo, tratar en lo posible que quede completamente nivelada. Digamos que si yo observo mucho más el centro, digamos más o menos la medida que yo suelo trabajar mis tapetes, en este caso, si yo voy a hacer un diseño de 76 centímetros, de 80 centímetros, me alcanza este bastidor, incluso 85 centímetros, pues yo más o menos voy a hacer esta medida y de esa manera pues me voy a enfocar en que la parte central esté completamente nivelada.
Vuelvo y le repito, al momento de montar la tela, al momento de realizar cierta tensión, es normal. Todas las telas van a tener unas pequeñas imprecisiones, pues porque obviamente al momento de poner la tela sobre las puntillas, pues van a quedar unas pequeñas curvitas, especialmente este lado. Acá no, porque aquí lo que hice fue colgarla desde un principio, así como acá, y donde se realizó la tensión de la tela fue en estas zonas. Entonces aquí van a haber algunas zonas que tú vas a sentir ciertas curvitas. Por eso, una de las recomendaciones que yo siempre doy al momento de hacer tufting es que no proyecten la imagen a ras. ¿A qué me refiero? No proyecten la imagen tan cerca de las puntillas. Tan cerca de las puntillas. Siempre dejen un pequeño espacio. Igual eso lo voy a explicar cuando vayamos a pasar la imagen. Pero es muy importante que traten de dejar un buen espacio para poder trabajar bien en el centro. Bueno chicos, espero les haya gustado este video en donde les expliqué cómo montar la tela en nuestro bastidor. Ya saben, no olviden suscribirse en Instagram, aquí en YouTube y en TikTok como MyTufis, en donde voy a estar montando un montón de información de procesos de fabricación, de en donde les voy a enseñar un montón de cosas. Así que muchísimas gracias, estén súper conectados porque vienen muchos más videos referentes al mundo del tufting. Así que nos vemos chicos, gracias, chao.